Muy buenas noches. Lunes 29 de junio, entrevista a la psicóloga Guadalupe Carrillo Sánchez, Tepanclato en vivo, programa por internet de nuestra revista Tepanclato con el tema Difusión de la cultura en prevención del delito. Hoy me acompañan en esta entrevista mi compañero Sergio. Muy buenas noches, Sergio Cárdenas Caballero, con el gusto de todos los días, lunes, martes, miércoles y jueves, y muy principalmente el día de hoy, lunes 29 de junio del 2009, prevención del delito, y qué mejor que con la maestra psicóloga Guadalupe Carrillo Sánchez, a quien le agradezco su presencia, y de igual forma a mi compañero el doctor Enrique González Barrera. Muy buenas noches a todos los que nos están viendo en este momento y continuamos en este momento. Queridos cibernautas, gracias por estar de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Enrique González. Voy a presentar a la maestra en psicología para darle la entrada rápidamente en día de hora para que sepamos el tema que vamos a tocar. Ya lo había dicho, autoestima, comunicación asertiva y manejo de límites. La licenciada en psicología tiene la especialidad en formación psicoterapeuta, sus actividades, cursos intensivos, medicina alternativa, manejo de energía, psicoterapia, relajación, aromaterapia, pruebas psicológicas, diagnóstico para niños, tanatología, psicoterapia corporal, comunicación en las parejas, experiencia laboral, directora en instancias infantiles, diferentes instituciones secundarias y desarrollando psicoterapia a niños, adolescentes, adultos, visitas domiciliares a enfermos en fase terminal. También apoya al Instituto de Ciencias Jurídicas en proyectos y entrevistas de diagnóstico a los alumnos de este plantel en los diferentes turnos. También, aparte de eso, actualmente trabaja en consultorio de psicoterapia. Este es rápidamente el currículum de la maestra, la psicóloga Guadalupe Carrillo Sánchez, y darle las gracias, antes que nada darle las gracias, y usted, querido Severnato, que nos está haciendo favor de acompañarnos, una disculpa por este atraso, de nueva cuenta se lo pido, pero lo importante es lo que vamos a ver de aquí en adelante, porque es demasiado importante ver este tema, ya que es la prevención del delito. Y tenemos con nosotros, como ya lo hemos dicho, a la maestra, la psicóloga Guadalupe Carrillo Sánchez, a la cual le doy la más cordial bienvenida. Y en este momento, maestra, buenas noches, sea usted bienvenida y discúlpeme. Gracias. Por favor. Adelante, maestra. Bien, pues buenas noches a todos, a todas las personas que nos están viendo por vía internet, y bueno, gracias también y buenas noches a las personas que se encuentran aquí en esta sala de magistrados, al maestro Sergio Cárdenas Caballero y al doctor Enrique González Barrera, a quien agradezco la invitación de venir a participar en esta transmisión de la revista Tepanclato en vivo. Maestra, yo quisiera, antes de comenzar y pedirle de favor, ¿por qué usted escogió el tema autoestima, comunicación asertiva y manejo de límites? A mí me llama mucho la atención porque es un tema actual, pero también hay mucho que platicar de ese tema, maestra. Adelante, de favor, maestra. Bueno, porque tocando el tema precisamente de la prevención del delito, lo que es el autoestima, manejo de límites y comunicación asertiva, vienen siendo factores determinantes y que a la vez, bueno, vienen entrelazados y que influyen de gran manera en el comportamiento de las personas. ¿Eso sería la autoestima, comunicación asertiva y manejo de límites? Eso es el por qué precisamente se eligen estos factores, tomarlos en consideración para prevenir el delito. Entonces, a ver, Sergio, en este caso, la pregunta en relación a lo que nos está manifestando, ¿por qué desde el punto de vista psicológico es tan importante la prevención del delito, maestra? En el sentido que precisamente nosotros el día de hoy nos abocamos a la prevención del delito dentro de esta faceta, y concretamente usted nos está hablando de la autoestima, comunicación asertiva y manejo de límites, y durante su experiencia laboral en psicología, ¿por qué es tan importante en la prevención del delito, maestra? Así es. Bien, porque
considerando que la psicología viene siendo la ciencia que estudia el comportamiento de las personas, así como de los animales, y cómo el medio influye sobre ellos, vamos a tomar en consideración precisamente un medio muy importante que viene siendo el familiar. Este grupo, precisamente conformado por pareja, por hijos o por más integrantes, pero que finalmente el individuo crece y se desarrolla dentro de ese núcleo, y es donde retoma modelamientos, y los modelamientos pueden ser tanto positivos como negativos. Y aquí precisamente para esa prevención del delito, ¿sí?, hay que tratar que estos modelamientos sean asertivos, es decir, que la persona desde que es pequeña, ¿sí?, aprenda conductas y repita patrones, pero que sean para una persona de bien. Dentro del núcleo familiar, ¿sí?, desde que se es niño se va formando esa personalidad, ¿sí?, porque es el ambiente donde mayormente se está desenvolviendo. Ahora, aquí en este núcleo familiar cabe recalcar que será de mucha importancia fomentar y cimentar lo que son los valores en el niño, ¿sí? Siempre se habla preferentemente desde que se es infante. ¿Por qué? Porque hay que crearle conciencia de saber diferenciar entre lo bueno, entre lo negativo, para que pueda tomar decisiones asertivas, donde pueda beneficiarse a sí mismo, pero donde no dañe a otros. Prevenir a tiempo, precisamente con aprendizajes positivos, para esas tomas asertivas que van influenciadas con creencias. De hecho, hay creencias que son potencializadoras o creencias limitantes. Aquí hay que retomar esas creencias potencializadoras, ¿sí?, o anclajes positivos que van a servir en el individuo como herramientas internas que lo van a orillar a tener comportamientos o conductas adecuadas consigo mismo y por lo tanto para con los demás. Maestra, yo antes de seguir adelante, quisiera pedirle de favor para que nuestro público se entere de algo. ¿Qué puedo entender por comunicación asertiva? Bien, la comunicación asertiva viene siendo la manera en que el individuo se va a permitir precisamente el poder, expresar todas esas necesidades, en todas sus formas, tanto en las de pensar, de sentir, para que así pueda actuar. Es decir, va a ser una forma en que la persona va a poder llegar a un acuerdo reflexivo, a convenios con los demás, ¿sí?, de manera donde se beneficien y haya un bienestar en común. Ahora, la comunicación asertiva también va a ayudar mucho a que esas neurosis que se tiene como naturaleza en la persona se puedan prevenir, disminuir o extinguir también, ya que las neurosis vienen siendo precisamente estados de displacer o de malestar por situaciones inconclusas o pendientes. Entonces, esa comunicación asertiva puede ayudar precisamente, ¿sí?, a llegar a esos acuerdos, a rectificar o aclarar situaciones, dándole a la persona ese cambio de bienestar y de equilibrio emocional y mental también. Bien, maestra, antes de continuar, Sergio quiere hacer otra pregunta. Yo tengo otra más que hacerle, pero me interesaría que Sergio hiciera una pregunta, porque yo quiero ir más allá de lo que está usted diciendo, porque es muy importante la psicología. La psicología no se le ha dado lo correcto en ninguna parte como prevención del delito. Y yo creo que es sumamente importante y que debe de llevarse en las escuelas como una materia, junto con otras materias. Pero ahorita vamos para allá. Adelante, claro. Sergio. Exactamente, va encaminado a ese aspecto, en el sentido de que usted nos está hablando sobre la situación de que los menores incluso conozcan y tengan fomentados los valores desde la niñez, para el efecto de tener en consideración la familia y el desarrollo de la misma.
lógico es sobre la situación en particular de lo que usted nos está mencionando. ¿Considera usted entonces que la psicología tiene ese papel importante o por qué motivo no se le ha dado la importancia que requiere para el efecto de la existencia de una prevención del delito en efectivo? Bien, todo esto tiene que ver con la cuestión de cultura, educación, tradiciones y creencias de las personas. Sin embargo, sí sería importante, precisamente es la invitación que se hace, especialmente en los núcleos familiares, de ir fomentando en los niños esos valores, los valores que les van a ayudar a crearse esas creencias potencializadoras, donde entran precisamente los valores, los límites que van a crear en el niño desde siempre, hacerles saber realmente qué es lo bueno, qué es lo malo, que sepan distinguir, que sepan de alguna manera pues saber elegir entre todo aquello que les pueda beneficiar, pero que no perjudique también a otras personas. Entonces aquí será cuestión de ir fomentando, ese es un hincapié, ¿sí? Para que, entra aquí también lo que es el manejo de límites, es decir, también en el niño se le pueda marcar qué es lo que puede hacer con pleno uso de libertad, pero que también sepa hasta dónde pueda llegar de manera sana, consciente. Pero precisamente en la actualidad, ¿usted considera que se está llevando a cabo esta situación o qué es lo que acontece en la actualidad en nuestro país? No del todo. Sí, realmente no se ha fomentado como se quisiera, porque obviamente dentro de la sociedad, ¿sí?, se están viendo los resultados, cómo el nivel de la delincuencia precisamente se está elevando. Entonces, hay un dicho que es muy cierto: todo viene de casa. Entonces, todo lo que va adquiriendo la persona, ¿sí?, en casa, sí, recalco, va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque es donde se forma la personalidad del individuo. Entonces, todo aquello que adquirió precisamente en ese ambiente se va a ver reflejado para con las demás personas, en todos los ámbitos, ya sea individual, laboral, escolar y también social. Maestra, yo quisiera, de lo que le está Sergio, el maestro Sergio preguntando, yo quisiera irme más allá, no quedarme con la duda que quiero expresarle. Entonces, ¿para qué nos sirve la psicología como prevención del delito? Porque yo hasta donde me quedé, quiero entrar a un tema. Puede venir la autoestima, pero ese sería uno. Pero ¿cómo hacerle ver al niño que, a un joven, o un adulto incluso, prevenir un delito? Si decirle, mucha gente se va a delinquir y hace falta un psicólogo, prevenir antes de que cometan delito, y para eso creo que la psicología debe de influenciar a eso voy, de que ustedes, los psicólogos, cuando vean a una persona que le falta autoestima, la autoestima podría influir en eso. Fíjense, maestra, autoestima. 2, como tiene problemas en su casa, recurre a la droga, recurre al alcoholismo, por falta de sus padres divorciados, padres que le pegan, que abusan de ellos, y recurren a muchas drogas. Eso, ¿cómo hacerles prevenir? Por medio de la psicología, para que el niño sobresalga de esos traumas que trae en la cabeza y que deben de salir, no nada más con todos estos, la asertiva, ¿cómo hacer para que el niño salga? Y estoy mal yo, no solamente el niño, el adolescente, porque el adolescente pues es el que adolece de todo, el joven, un adulto incluso, que no tenga trabajo, ¿qué poder hacer todo eso? Porque trae muchos conflictos emocionales. ¿En dónde va a entrar la psicología? Bien, a eso vamos. Tomando en cuenta también que lo que es la autoestima viene siendo la forma en que la persona se ve a sí misma, y también de ver
qué tanto se quiere, se ama y se valora a sí mismo. Obviamente de esto va a depender precisamente de cómo se refleje ante los demás, conductualmente hablando. ¿Qué se puede hacer aquí? Primeramente considerando que dependiendo de ese nivel en que la persona se encuentre de autoestima, ya sea un nivel suficiente, bueno o muy bueno, así será su conducta. Aquí vamos a entrar precisamente cómo trabajar esas partes. Será importante reconocer siempre de la persona todas aquellas partes positivas que tiene como ser humano, todas aquellas cualidades, aptitudes, habilidades y tipo de inteligencia también, ¿sí? ¿Para qué? Para que la persona realmente logre rescatarse, logre reconocerse, sepa cuáles son las herramientas propias con las que cuenta, cuáles son sus capacidades y aptitudes. Esto obviamente sin caer en lo que es un egocentrismo, ¿sí? O un narcisismo, porque eso saldría contraproducente. Ahora, también es importante hacerle saber a la persona, trátese de un niño, trátese también de un adolescente, un joven o también un adulto, también hacerle reconocer sus partes negativas, ver en qué está fallando, ver esos errores, pero precisamente como una crítica constructiva que le apoya a un crecimiento personal, trabajando esas partes precisamente para que cada persona logre pues ser ese ser humano de calidad. Ahora, será importante en la persona acrecentar todas aquellas partes positivas. ¿Para qué? Para que precisamente en la persona no se abra esa necesidad de buscar fuera de casa aquello que le está haciendo falta, aquello que no encontró dentro de su núcleo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si esto lo hay en casa, obviamente la persona se va a sentir satisfecho, pleno, identificado o aceptado. Aquí cabe mucho lo que es el acompañamiento de la tolerancia, la comprensión, el amor. ¿Para qué? Para que no busque fuera de casa precisamente, a veces con personas adversas, ¿sí? Vamos a decir que personas que los pueden dañar primeramente pues mentalmente, ¿sí? Y que les dan esa información de manera muy equivocada. ¿Y qué pasa? Que cuando la persona ya se va sintiendo mal, tiene la necesidad a veces de llamarse la atención con conductas destructivas. ¿Y qué pasa aquí? Que la persona se da un bloqueo de personalidad llamado retroflexión, donde tiende a hacerse daño a sí mismo, ¿sí? Habiendo esa resistencia o esa rebeldía de no querer caer precisamente en razón, de darse cuenta cuáles son sus errores o poder recibir una ayuda a tiempo. Entonces, remarco, sería de gran apoyo precisamente dentro del ámbito donde están las personas, pues el amor, comprensión, tolerancia y ese reconocimiento a la persona. Entonces, también será importante, ¿sí?, el que la persona no sea prejuiciosa, es decir, que no tome tan en consideración qué van a pensar de mí, qué van a decir de mí. Lo importante va a ser aquí que considere qué piensa la persona de sí misma, cómo se ve a sí misma y eso qué es lo que le hace sentir. Maestra, vamos a ir a una pausa, pero antes de la pausa, tu pregunta, Sergio, ya tengo varias que quisiera hacer. ¿Quieres hacer la pregunta? Sí. Para que regresando maestra nos hace el favor. Claro. Pero yo sí quisiera hacerle varias preguntas que ya tengo aquí. Adelante, Sergio. Sobre los puntos que usted nos ha referido, como es la autoestima, la comunicación asertiva y el manejo de límites, estos puntos tan esenciales dentro de lo que es la psicología, la importancia que van a tener, nos los ha estado desarrollando en el espacio que hemos estado platicando aquí, pero más específicamente la importancia que tienen para la prevención del delito, maestra. Maestra, vamos a una pausa y ahorita nos dice. Claro que Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Recuerden, ustedes están en Tepanclata en vivo, difusión de la cultura jurídica. Los números telefónicos son el 55 64 8373 o pueden mandarnos un correo tepanclatenvivo@hotmail.com. Pues no nos despedimos, enseguida regresamos. Muchas gracias.
Regresamos. El Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores te invita a la licenciatura en Contaduría, licenciatura en Derecho, con horarios flexibles, profesores especializados, preparación de calidad, opciones de titulación, educación integral en planes semestrales y actualización constante de contenido. Servimos a través de la competitividad académica y nos apoyamos en nuestra capacidad de innovación, logrando en nuestros alumnos un verdadero espíritu humanista y de función social, desarrollando la inteligencia y la capacidad creadora. Un abogado colegiado es un abogado calificado. Pregunta por nuestras becas hasta de un 50% de descuento. Estudios con reconocimiento oficial de la SEP. Visítanos en Avenida Baja California, número 157, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06760, en la Ciudad de México o contáctanos en www.insiges.com.mx o a los teléfonos 5564-8373 y 5564-8661 o escríbenos a nuestro mail insiges@yahoo.com.mx. Para los retos de hoy, una educación integral. Te esperamos. 23 años de experiencia nos respaldan. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Maestra, empezamos de nuevo para que de la pregunta que tenía el maestro Sergio, para que los cibernautas que nos están en este momento viendo sobre este tema tan impactante en la sociedad, ¿qué nos puede decir, maestra? Bien. Cuando se nota que ya la persona, ya sea desde un niño, un adolescente, joven o adulto, está teniendo problemáticas, delincuencia, que inclusive puede caer a drogadicción, etcétera, es importante que los padres estén muy al tanto, ¿sí?, de cuáles son las conductas que están teniendo sus hijos en casa, ¿sí?, de sobre todo tener un acercamiento con ellos, de saber cuáles son sus necesidades, qué es lo que les está haciendo falta, saber qué tipo de amistades son las que están teniendo, a qué lugares recurren, ¿sí? ¿Para qué? Para que la persona se abra y pueda decir realmente qué es lo que está pasando y no haya ese ensimismamiento. Obviamente, qué mejor, por cultura, comenzar a fomentar a los padres y a quienes les está haciendo falta, pues acudir a instalaciones precisamente de apoyo profesional, donde hay asesoría precisamente a los padres principalmente. ¿Por qué? Porque los padres que vienen siendo esa cabeza de un núcleo familiar, si esa cabeza está bien, por lo tanto van a estar bien las extremidades, las manitas y los piecitos, que vienen siendo los hijos. Entonces, sí pedir a tiempo ese apoyo profesional en diferentes instituciones, ya sea para apoyo a la niñez, para la adolescencia, inclusive para el mismo adulto, que le va a ayudar a la persona a que se rescate a sí mismo, a ver las nuevas opciones, a ver todas esas oportunidades que tiene para su vida, donde no se esté desperdiciando, donde pueda pues rescatarse a sí mismo en todos los aspectos. Maestra, yo quisiera preguntarle antes de lo que estamos pasando ahí, la comunicación que debe de existir, pero quisiera que le dijera a la gente de esa comunicación, vuelvo a insistir yo, primero que nos dijera a qué se refiere cuando una persona es narcisista, qué podemos entender para la gente que nos está viendo ahorita, qué es el narcisismo, y yo quisiera atacar eso y la autoestima. Para mí es muy importante, porque una persona puede caer en las drogas, en el alcoholismo por la autoestima, y explicar a la gente qué se entiende por narcisismo. Bien. Y la autoestima, primero, debe de haber esa comunicación entre amigos, entre padres, entre tíos. Es muy importante esa autoestima para que sepa cómo motivarla, para que el muchacho salga adelante y no recurra a todos esos que hacen tanto daño a la sociedad. Ustedes como psicólogos, yo voy con usted, haga de cuenta que yo voy con usted ahorita y que tiene mi autoestima, yo no me siento mal, yo no me creo que salga ahorita, no esté capacitado para salir, entrevistarla, siento que todos son mejores que yo y una persona no me quiere, nadie me estima.
¿Qué debo de hacer? ¿Usted qué tendría que hacerme para que yo me quiera, mi autoestima suba, que lo poco mucho que yo sea, para mí es demasiado? Que ustedes como psicólogos, ¿qué le harían, pero no para mí, sino para toda la gente que nos está viendo en este momento? Como psicólogos, ¿qué les diría a la gente? Bueno, en general pues sí decirle a las personas que de alguna forma hay que ir eliminando todas aquellas etiquetaciones que pudieron haber escuchado de su vida, ¿sí?, hacia su persona. El manejo de autoestima aquí va a ser muy importante, porque cuando hay ese problema en autoestima se da precisamente porque anteriormente hubieron etiquetaciones, ¿sí?, por parte de amigos, familiares, en donde por esas creencias negativas o limitantes las personas se permiten prejuzgar, etiquetar, apodar a las personas. Cuando la persona no es segura de sí misma o no se conoce a sí misma, acepta creerse que es lo que se le está diciendo realmente. También hay que evitar hacer comparaciones de las personas con los demás. ¿Por qué? Porque hay que aprender a respetar esas diferencias que nos hacen a todos precisamente únicos, especiales e irrepetibles, ¿sí?, con nuestras propias características antes mencionadas. Hacerle saber a la persona realmente cuáles son las capacidades, sus potenciales, y hay que ayudarle precisamente a explotar todo aquello que tiene, precisamente para que sobresalga, lo pueda aprovechar, incitarle precisamente también a lograr esos objetivos, a cubrir metas, que crea en sí mismo. ¿Y cómo se hace, maestra? ¿Cómo le dicen ustedes? Ahorita a veces alguna... Sí, la motivación que va a requerir para poder ayudar a una persona en esa autoestima, maestra. Bien, aquí obviamente si entramos ya a lo que es la psicoterapia, por ejemplo, bueno, aquí cabe trabajar todo lo que es un historial, dependiendo de la problemática de la persona. En este caso, si es de autoestima, vamos a rectificar ese historial, vamos a dar lo que es un diagnóstico, ver cómo ha sido su infancia, cuál ha sido el trato que ha recibido en todos los ámbitos, saber realmente si hay algún tipo de trauma, tal vez alguna secuela que venga arrastrando y que eso no le permita ser auténtico, ser pues él mismo o ella misma. Cuando la persona no puede ser autosuficiente o no puede creer en sí mismo, eso le bloquea a creer, a sobresalir, a fijarse objetivos, a pedir ayuda inclusive, ¿sí? Entonces, en lo que es la psicoterapia se trabajan muchas herramientas valiéndose precisamente de diferentes técnicas, ¿sí? Sensibilizar precisamente al individuo, a quererse a sí mismo, a hacerle valorar cada parte de su persona, de su cuerpo, y que descubra de sí mismo todo aquello que puede dar, pero sobre todo dárselo a sí mismo. Aquí, cuando una persona está bien consigo misma, siempre va a poder estar bien con los demás y con todo aquello que hace, logrando sentirse satisfecho, más pleno, equilibrado. En forma individual, pero ya hablando en forma general para la sociedad, ¿cómo sería? Estoy observando que sería un mensaje, llamémoslo de esta forma, porque debe de ser en forma particular en base a la terapia correspondiente, pero en este caso, hablando a los cibernautas, para el efecto de una cuestión de, pues en este caso de este manejo de terapia de autoestima a la sociedad, ¿cuál sería, maestra? En el sentido de tipo como mensaje para el efecto de que pudieran ellos tener un principio para el efecto de considerar la prevención de un delito, maestra. Bien, pues para la prevención del delito sería tocar específicamente autoestima o de los demás valores. Sería el de autoestima en este caso. Yo creo, maestra, que la mayor
Bueno, para allá va mi pregunta. Antes de hacérsela llegar a esta, quisiera que me dijera cuál es el mayor problema que llega una persona con un psicólogo. ¿Cuál es el mayor problema? Bueno, pues... Y si me puede decir, después de eso, que me dijera, por favor, todos creemos que llegamos a un psicólogo y nos acuestan y nos sientan y empezamos a platicar de toda nuestra vida. ¿Por qué usted quiere? Pues es que me olvidas al perro y no más falta que voy caminando en la calle, me pasa un carro y me avienta el agua, yo no soy nadie y veo y pues busco el camino fácil. Pero en primer lugar, ¿cuál sería el mayor problema que tendría? ¿Cuál es el mayor problema que se enfrenta un psicólogo, maestra? Porque casi estoy seguro que existe un problema, que todo el mundo va a ver a un psicólogo. Y enseguida, ¿cómo hacer que la gente vaya a ver a un psicólogo y que vayan a ver, pero no con la idea de que están locos, sino con la idea de que los van a ayudar el psicólogo? Eso es bien importante, a eso voy. Como no que digan, no, pues es que vas con un psicólogo y estás loco. Estás loco. No, espérame, un psicólogo, ¿cuál es el mayor problema que van a ver un psicólogo? Yo casi estoy seguro, maestra, pero no quiero adelantarme, que va a haber un psicólogo uno. Pero además, que se quite la idea, que nos quitemos la idea de que nos sentamos y decimos, es que estoy loco. No, un psicólogo, ¿para qué es? Para frenar antes de, no después de. Porque si no, en México la medicina es curativa, no es preventiva. Así debe de ser el delito. Prevención del delito, no reclusión del delito. ¿Sí me explicó? Sí. Ya que cometió una persona un delito, ya lo recluyen y le dan tantos años. No, espérame, hay que ir antes de. Eso es lo que quiero que nos digan. Bueno, hay muchos pacientes que desafortunadamente se les ha hecho creer que para ir al psicólogo es porque están locos. Eso viene siendo como una barrera, ¿sí? Eso los limita precisamente a pedir ese apoyo. Primeramente, para que una persona pueda acercarse con un psicólogo, necesita estar consciente de que tiene problemas, de que necesita un apoyo profesional, pero ante todo, que sí acepta y quiere recibir ese apoyo. Ya cuando la persona está en su psicoterapia, es de hacerle saber que precisamente aquí no haremos tontos ni haremos locos. Simplemente existen personas con sus propias problemáticas y que no saben cómo manejar estas situaciones. Por eso están acudiendo a la persona que les puede orientar, que les puede guiar, para darles esa herramienta y que sepan pues cómo ir solucionando todo aquello que se les va presentando. La persona sí necesita precisamente comprometerse, ¿sí? Estar consciente de que si se da una psicoterapia no nada más es sentarse, ¿sí? Frente al terapeuta y como quien dice pues calentar el asiento. No. Aquí la persona, así como el terapeuta, hacen un compromiso, ¿sí? Y donde también el paciente se va a comprometer a dar esos seguimientos y donde sabe que va a tener que tocar tierra firme para poder confrontar, enfrentar y buscar esas soluciones. Es decir, romperle también esas dependencias y que no crea que el ir a la psicoterapia es magia, ¿no? Ahí es un trabajo, es una retroalimentación, es un espacio de reflexión entre terapeuta y paciente para dar solución a las problemáticas que vive de la manera más asertiva. ¿Y cuál sería por qué se le acercan más la gente? Bueno, a psicoterapia realmente son muchos los casos por los que se acercan. En su mayoría, bueno, se vienen dando por problemas de autoestima, depresión se da también mucho, ¿sí? Y pues obviamente pues la depresión, así como cuando hay problemas de autoestima, son factores que han orillado a las personas, ¿sí?, a apoyarse a veces en hábitos destructivos como son, por ejemplo, el alcohol, la drogadicción, y esto es cuando la persona quiere de alguna forma autoengañarse o no darse cuenta de cuál es su realidad. Es decir, buscar la solución más rápida, pero de manera que le va a afectar. Entonces,
por fuerte que sea su problema, hay que enseñarle a confrontar, a buscar esas soluciones. Hay muchas formas de poder ir ayudando al paciente donde no se dañe y que caiga en razón precisamente a dónde le llevan esas conductas destructivas realmente, ¿no? Es ayudarlo a valorarse. Pero ¿cuál es el mayor? Suponiendo aquí nosotros como abogados sabemos que el mayor índice de delitos es el que lleva la cabeza. Así, ¿no tienen ustedes una igual? Si ahorita sacamos el que ¿cuál es el mayor índice en el reclusorio? Luego, ¿cuál sería? Fraude. Y así podemos irnos, tenemos un parámetro. ¿Usted cuál sería para ustedes como psicólogos el mayor que la gente que determina, pues aquí me llegan, pues autoestima o psicópatas o qué? ¿Cuál es el mayor para orientar a la gente y que se dé cuenta de que la gente, ¿qué puede hacer, maestra? ¿El mayor de los delitos en este caso? No, el mayor de la gente. El problema, exacto. El mayor problema que tiene la gente de orientarlos, que es el que puede caer más a un delito. Eso es pero ahorita nos contestan. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Estamos de nueva cuenta, cibernauta, y queremos decirle a la maestra, la pregunta quedó en el aire y nos gustaría mucho, maestra, darnos, con su experiencia que tiene usted, darnos a ver qué hacemos en eso, porque ese tema es muy interesante, ¿eh? Claro. Es demasiado interesante. Y le voy a decir por qué, maestra. Porque usted es psicóloga, tenemos que entrar antes de, porque el psiquiatra ya va a entrar cuando ya se efectuó, ya hizo un delito, ya tuvo consecuencias hasta ya es drogadicto, ya es alcohólico, ya robó, ya secuestró, ya violó. El psiquiatra va a tratar de robarse a esa persona, robarse en sentido figurado, sustraerlo y decirle, mira, por eso es el psiquiatra, si tú haces esto, se te van a quedar las neuronas más, ya ve ese muchacho que está ahí, ya no tienen, ya es falta de neuronas, está rabiando, todo lo que hace un psiquiatra, resolver, ya lo de adentro ya no le funciona, pero ustedes, para mí, son como parte fundamental antes de llegar con el psiquiatra, maestra, eso es importante. Exacto, claro. Hay casos donde a veces ya se manejan situaciones, ¿sí?, donde el paciente ya lleva un tratamiento psiquiátrico. ¿Por qué? Porque a veces ya tienen algún trastorno de tipo severo o profundo, donde la persona no puede controlarse por sí misma.
ya son sustancias que el cerebro pues, no puede no de les alguna tiene el manera, mismo cerebro. exactamente. Pero es diferente, Pues maestra, yo digo antes de que se Exacto. pero antes de llegar a eso. Bien. Porque ahí sabemos que hay muchachos o jóvenes o cualquiera de nosotros que nos falta algo en el cerebro y para eso hay sustancias. Pero no, yo digo en forma general. Claro. ¿Cómo hacer que no lleguen esos muchachos ahí? Pues, eso es lo que yo digo. Aquí ya nos vamos a la cuestión preventiva. Exacto. ¿Sí? Obviamente, independientemente de que ya hubieran llevado algún fármaco, bueno, hay que indagar o rascar muy a fondo cuáles pueden ser las causas que están orillando a la persona a actuar de cierta manera. Cuando, por ejemplo, se habla de una familia disfuncional, obviamente ahí se dan muchas situaciones, a veces es la violencia intrafamiliar, a veces es la falta del apoyo de los padres, la comprensión, se viene dando una desnutrición emocional, ¿sí? A veces también puede ser el factor económico, cuando hay problemas, por ejemplo, económicos, ¿sí? La persona tiende a sentir una necesidad de robar, porque es una forma de sustituir aquello que le hizo falta, ¿sí? Con la cuestión material. Evitar también los papás lo que es la sobreprotección en los hijos. Este también es un factor bien importante. Cuando los padres sobreprotegen a los hijos o les dan todo a manos llenas, eso no les beneficia. ¿Por qué? Porque no valoran las cosas, no se saben esforzar, o a veces al obtener una remuneración más fuerte o un premio por parte de los papás, ese medio económico es mal utilizado, a veces en las drogas. ¿Por qué? Porque dentro de la familia hay esa desorientación, hay esa falta de comunicación con padres y con los hijos, bueno, entre ellos. Entonces, cuando también no hay esa buena comunicación, los hijos tienden a buscarla por fuera, pero ya distorsionada. También cuando los hijos, observan conductas dentro de la familia, digamos la violencia, ese patrón obviamente se aprende y se puede repetir, definitivamente. Puede ser un hijo violento y que todo eso lo está reflejando y proyectando en los ámbitos donde él se está desenvolviendo o involucrando. Una conducta, por ejemplo, de robo dentro también de la familia. Si los padres no le han inculcado que el robo le puede traer consecuencias graves, porque hay padres que a veces tienen problemas, puede ser un padre alcohólico, un padre abusador, ¿sí? Etcétera. Entonces, esos factores también pueden influir para que los hijos consideren que es una conducta, pues bueno, tal vez normal. Si mis padres lo hacen, ¿por qué yo no? Se les facilita y bueno, eso lo practican por fuera, inclusive dentro también, ¿sí? De lo que es el hogar. Hay que estar bien al tanto de los hijos, como decía en un inicio, qué es realmente lo que hacen cuando están fuera de casa, qué tipo de amistades o juntas están teniendo, eso es bien importante. A lo mejor salen los hijos y están teniendo comunicación con chicos que están delinquiendo, que se están drogando, amistades que vienen también de una familia disfuncional, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, como lo dice la palabra, adolecen, es un duelo, es una transformación de cambios tanto mentales, hormonales, físicos y conductuales, y donde el individuo en ese momento siente mucha necesidad de poderse identificar, de ser aceptado con los demás, de que haya ese reconocimiento. Y a veces cuando no hay el reconocimiento de casa, de decirle tú eres importante, vales mucho como persona, lo busca por fuera, pero a veces negativamente. Donde a lo mejor una amistad o conocido adverso le puede decir, tú te quieres integrar a nuestro grupo, bueno, pues tatúate. O prueba este cigarro, prueba esta pastilla, y nos vas a pertenecer, así vas a demostrar que eres ¿qué le fuerte. diría a toda esta gente, maestro? ¿Qué le diría al padre, a la madre, al que está viéndonos y que está solo, que no tiene padre, que no tiene madre, o que su padre, porque la desgracia ahorita en la actualidad es que los padres salimos a trabajar, tanto el padre como la madre sale a trabajar por el sustento de cada día, y yo le puedo decir, sin temor a equivocarme, que ahorita se ha perdido todo eso. ¿Por qué? Porque la disfunción social es tremenda. La madre, solteras,
es real. Y no hay tiempo para decirle al hijo, pues te quiero mucho, ¿no? Se levantan como Dios le da a entender y cada quien a su chama, al trabajo y esto. Pero ¿qué le puede decir usted al hijo que está afuera, a la madre? Cosas concretamente con su experiencia, lo que queremos que les diga. Nosotros lo sabemos, pero queremos que les diga una alerta, cuidado con lo que puede pasar. Es el momento, aunque no tengas, tú quiérete, abrázate, usted misma me lo ha dicho, abrázate, vete en el espejo, tú vales mucho. ¿Qué le puede decir a toda esta gente, maestro, que nos está viendo ahorita? Porque es bien importante. Bueno, pues para empezar, a los padres de familia, que empiecen a quererse ellos mismos, a valorarse, a respetarse, a tomar en consideración todas las cosas buenas que la vida tiene para cada uno de nosotros, que si queriéndose ellos mismos van a poder valorar a sus hijos, poderles orientar, poderles abrir el camino, poderles comunicar el tipo de amistades que les pueden ser benéficas, que los hijos aprendan a quererse por quienes son, por lo que tienen, que no necesitan, en este caso, aparentar otra persona o tener que parecerse a otras personas, porque a veces cuando el individuo no se siente a gusto con quien es, quiere parecerse a otra persona, aunque sea un modelamiento negativo. Entonces, pues sí, apapachar a los hijos, valorarlos, recalcarle lo bueno que tienen como seres humanos, destacar todo aquello positivo, evitar precisamente las etiquetaciones, las comparaciones, aceptar a sus hijos por quienes son y hacerles saber que ellos tienen toda la capacidad para poder salir adelante, para buscar ayuda a tiempo, que se acerquen a un profesionista que los pueda orientar, que les pueda marcar caminos y que les diga por dónde pueden ir, por dónde no pueden. Es importante. Eso es muy importante. Estoy escuchando con interés lo que nos dice la maestra y es importante la situación desde la infancia pues tengan los menores este acercamiento pues principalmente los padres hacia con ellos, pero en el caso específico de ya una persona adolescente que los mismos padres saben que es tremendo y que en un momento dado tratan de ayudarlo, pero él mismo rechaza esa ayuda. ¿Qué pasaría ahí, maestra? ¿Qué pudiera hacer estos padres? Bueno, hay que hacer un buen diagnóstico y ver, en caso de que la psicoterapia no sea precisamente el medio suficiente para ayudar a sobresalir a este adolescente, dependiendo de ese diagnóstico probablemente requiera de otro tipo de apoyo más fuerte, tal vez el psiquiátrico, probablemente, ¿sí? Donde requiere algún tipo de fármaco que le ayude a situarse, a controlarse. Claro que se trataría aquí de evitar que llegara a ese extremo, pero vamos, puede suceder que necesite el apoyo psiquiátrico y aún también sin ese apoyo psiquiátrico poderlo canalizar a una institución que sea especializada precisamente para los adolescentes. Sí, es algo como lo que manifestaba precisamente el doctor Enrique sobre la situación de acudir al psicólogo sería preventivo, porque ya un psiquiatra pues es un poco más grave la problemática. Luego entonces la situación de cuando un padre en un momento dado también tiene la problemática de no saber conducir a su hijo en una situación así, ¿qué se podría aconsejar? Bueno, aquí sería una psicoterapia de tipo familiar o grupal que se le viene llamando. ¿Por qué? Porque suponiendo que es el hijo adolescente quien está acudiendo a sus sesiones de psicoterapia, se está trabajando, va evolucionando con el paso de las sesiones, pero si en casa los padres están mal, ese adolescente que se está trabajando se va a seguir contaminando. Entonces es un desgaste, ¿sí? Pero principalmente para el jovencito. Entonces aquí lo importante es que los padres, ¿sí? Hermanos y toda la familia en conjunto se trabajen,
se trabajan para que no haya esa intoxicación o contaminación, y obviamente aquí el adolescente, bueno, pueda solucionar esa problemática por la cual llegó a pedir ayuda psicológica. Sí, entonces debe de ser grupal. Debe de ser grupal, en este caso así debe de ser. También los padres, como yo les decía, que si los papás están mal, los hijos van a estar mal. Entonces hay que trabajarse aquí grupalmente. Okay, eso va a ser primordial. Así es. Sí. Maestra, antes de, yo quisiera hacerle unas preguntas. Primero repetir lo que quedó pendiente, qué se deben entender por narcisismo. Es muy importante. Sí. Y lo segundo, maestra, que me llama mucho la atención, nos están hablando varios que la imagen se va. No está bien su computadora, porque nosotros aquí tenemos dos imágenes que siempre lo tenemos a la mano y no se ha cortado en ningún momento, maestra. ¿Usted lo ha visto? Así es, se ve muy claro. Se ve excelente, y aparte ese es en la otra que tenemos la computadora, y no, se ve excelente. Ha de estar mal su internet. Ahí están, en la entrada debe decir cómo debe ser la de internet para que se lleve a cabo bien. Nunca hemos tenido, pero sí deben de checar su internet. Nos habla también Mario Zumpano, le dice que quiere saber cómo debe estar preparado psicológicamente para dar una terapia, una asesoría. Le voy a dejar el número, se lo paso. Pero a mí, miren, a mí lo importante que yo quiero, vuelvo a repetir, tenemos todavía tiempo, que nos dijera qué se entiende por narcisismo, pero lo más importante, maestra, que me dijera, usted estaba diciendo que una terapia grupal, sí, pero yo quisiera que le dijera a toda la gente, al usar fármacos en una visita a una psicóloga, el psicólogo, yo hasta donde tengo entendido, que la gente sepa, no da nada de fármacos, quien lo da es el psiquiatra, pero además se ha demostrado, ojalá que venga el psiquiatra que está próximamente, está demostrado que si siguen usándose los fármacos a cierta edad, hacen dependencia, maestra, toxicológica, y además ese muchacho joven o niño va a ser un toxicómano en potencia futuro. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, y ojalá que lo podamos hablar con el psiquiatra sobre ese tema. Pero maestra, para que la gente entienda qué es el narcisismo, y para decirle algo que quiero que la gente lo sepa, yo creo, maestra, usted habló de la ociosidad. La sociedad para mí es la madre de todos los vicios, y la sociedad, maestra, se da en las más altas esferas, desde lo más arriba como lo más abajo. ¿Por qué? Y hago un parangón. Arriba, porque tienen todo, les dan todo. No tienden a tener todo, no se preocupan para lograr el pan, y en cambio abajo, pero más abajo, también no tienen, pues les vale si tienen eso o aquello, porque así nacieron, pero hay que hacer algo para todos ellos, maestra. Necesitamos no quedarnos con eso, tenemos que sacar al joven que está de abajo, el de arriba, porque está hasta arriba, y tienen manera ellos de hacer algo. Incluso si son toxicómanos, los mandan a grupos fuertes y ya los van sacando. Pero el de abajo, maestra, el de muy abajo, ¿qué va a pasar con él? Pero la idea, maestra, es que ya para estamos en 2 minutos más, porque estamos reponiendo el tiempo que nos comimos. ¿Qué les podría decir, maestra, a los cibernautas que la siguen a usted paso a paso? ¿Qué les podría decir a usted? ¿Qué les podría decir usted a los cibernautas? Pero además de los cibernautas, ¿qué les podría decir? ¿Qué les diría a ellos en cuanto, o qué le recomendaría? Fíjese, maestra, al joven, a los padres de familia, a los jóvenes que están en una escuela, y usted trabaja con todo este tipo de gente. Sí. ¿Qué les podría decir a todos ellos, a los que están en la escuela? ¿Qué les podría decir usted? Tengan cuidado y que no teman a un psicólogo, ya que el psicólogo es algo parte de un mensaje para ellos, maestra, y para despedirnos, pero quiero su conclusión final, maestra, sobre eso. Bueno, como mensaje final de esta entrevista, en general, pues sí, es
padres de familia, apoyemos a crear conciencia, a fomentar valores dentro de la familia, para que en sus hijos se generen esas creencias potencializadoras, positivas, de creencia en sí mismos y de fortaleza individual, ¿sí? Y por lo tanto esto les genere también conductas asertivas. Y que no tengan ese temor, como decía aquí el doctor González, ¿sí? En acercarse a un psicoterapeuta. ¿Por qué? Porque en este caso los psicoterapeutas tenemos la responsabilidad de crear esa empatía con los pacientes, ese rapport, de crear ese ambiente agradable y de confianza, donde se guarda de antemano por ética y primordialmente lo que es la confidencialidad. ¿Por qué? Porque nuestro material a trabajar, ¿sí?, son personas, ¿sí? Entonces, las personas precisamente por lo que son, nos merecen todo el respeto, el tacto y toda la atención en las mejores posibilidades. La psicoterapia realmente viene siendo ese espacio de reflexión entre el psicoterapeuta y el paciente, donde puede explayarse, donde puede, ahora sí como se dice en psicología, vomitar, sacar toda aquella carga emocional que no le permite un bienestar general consigo mismo y con los demás. Bien. Quedó pendiente el narcisismo. El narcisismo. ¿Qué nos puede decir acerca del narcisismo? Bien. El narcisismo viene siendo una conducta, obviamente en la persona, donde hay un amor exagerado y una admiración por sí misma, desmedida, ¿sí? Donde se da mucho el egocentrismo, ¿sí? El egoísmo, donde a veces no asimila o no quiere aceptar sus propios errores, que inclusive se vale de los más débiles y sobrepasa por ellos, ¿sí? Para sobresalir, para destacar encima de los demás. Eso viene siendo hacia grandes rasgos lo que es el narcisismo, aquella persona que se admira mucho, es un amor exagerado que no puede a veces admitir sus errores. Muchas gracias, maestra. Bueno, yo para concluir, estamos en la entrevista en este día de prevención del delito, que me da mucho gusto que esté con nosotros la maestra, la psicóloga Guadalupe Carrillo Sánchez. Y para despedirnos, maestra, yo quisiera dos cosas antes. Primero, entregarle este reconocimiento de la revista Tepanflato y gracias por estar aquí, por su distinguida participación. Está el tema autoestima, comunicación asertiva y manejo de límites. Hoy, 29 de junio, es una nueva etapa en la prevención del delito, maestra. Que la entregamos por todos los que estamos aquí. Y despedirme de todos ustedes con dos cosas que quiero que aquellos que nos están viendo, nuestros cibernautas que nos ven de lunes a jueves, recuerden ustedes que a partir de julio, del primer día de julio, todos los viernes va a ser, te invitamos a leer un libro, es parte importante, no les decimos, en esta semana vamos a ir a decir quién va a ser y sobre todo el mes, qué libro va a ser de todo este mes para invitarlos a leer un libro. De qué tema se va a tratar muy específicamente, pero además de eso quiero hacerles partícipes de algo que sé que les va a gustar mucho. Se cumplen 50 años de la muerte del maestro José Vasconcelos Calderón, que muy pocos saben su siguiente apellido. Cumple 50 años del gran maestro, el gran maestro de América, como se le conoció, y gran admirador. Y mucha gente lo admiraba en Europa, no solamente en Europa, sino en Estados Unidos, como un gran maestro, un gran filósofo, un gran político, un gran humanista. Y recordarles a la gente que nos está viendo que la base del maestro Vasconcelos está impresa en nuestro instituto. Y decirles que el día de mañana, en rumbo al Bicentenario y Centenario, nos toca entrevistar a la maestra Claudia Espino Becerrín, miembro fundador de la Palabra de Clio, mujeres famosas en la historia de la independencia, Leona Vicario, Josefa Ortiz y Gertrudis Bocanegra. Mañana va a estar con nosotros la maestra Claudia Espino Becerrín. Y recuerden ustedes que el primer viernes de julio tendremos también aquí ya, pues te invitamos a leer un libro y decirles a ustedes que la lectura hace a la mente lo que el ejercicio hace al cuerpo. Y me quiero despedir todos los viernes con algo que para ustedes va a ser sumamente emocionante. Recuerden
que aquellos que dicen que se quemaron las pestañas. Nosotros no nos quemamos las pestañas, nos quitamos la venda de la ignorancia. Soy Enrique González y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.